Este término se aplicó originalmente al aislamiento y reproducción de una célula para crear una población de células idénticas. La clonación del ADN comporta la separación de un gen específico o de un fragmento de ADN de un cromosoma mucho mayor y su unión a una pequeña molécula. Las enzimas de restricción, también conocidas como endonucleasas, son enzimas que cortan los enlaces fosfodiéster de material genético a partir de una secuencia que reconocen. Las mismas permiten cortar el ADN de hebra doble, donde reconocen secuencias palindrómicas. Estas son secuencias que se leen igual en ambas direcciones. Sistema modificación-restricción. Sistema inmune para la contra patógenos en bacterias, protegiéndolas del ataque del ADN foráneo, es decir, un ejemplo, bacteriófago. Plásmidos. Los plásmidos son moléculas de DNA circulares que se replican con independencia del cromosoma del huésped. Los plásmidos bacterianos naturales tienen tamaños entre 5.000 y 400.000 pares de bases. Pueden introducirse en las células bacterianas mediante un proceso denominado transformación. Las células, generalmente E. coli, junto con el DNA plasmídico, se incuban a 0 grados centígrados en una disolución de cloruro cálcico y a continuación son sometidas en un choque térmico, elevando rápidamente la temperatura hasta 37-43 grados centígrados. Por razones no bien comprendidas, algunas de estas células tratadas de este método incorporan el DNA plasmídico. Algunas especies bacterianas, tales como Acinetobacter baumannii, son componentes por naturaleza por incorporación del DNA y no requieren de tratamiento del cloruro cálcico. Un método alternativo consiste en aplicar un pulso de alto voltaje en las células incubadas por el plásmido. Este tratamiento, denominado electroporación, permeabiliza transitoriamente la membrana a las grandes moléculas. Con independencia del método utilizado, solo unas pocas células captan el DNA plasmídico. Se necesita, pues, un método para seleccionar las que ya lo hayan hecho. La estrategia más común consiste en incluir en el plásmido un gen que permita a la célula huésped crezca en determinadas condiciones, tal como un gen de resistencia en una. Solo aquellas células que hayan sido transformadas por el plásmido recombinante podrán crecer en presencia del antibiótico. Cualquier célula que contenga el plásmido será seleccionable. En estas condiciones de cultivo, estos genes se denominan marcadores seleccionables. Se han desarrollado muchos vectores plasmídicos para la clonación mediante la modificación de plásmidos naturales. El ya clásico plásmido de E. coli, PBR322, es un buen ejemplo de las características útiles de un vector de clonación. Entre las características importantes del plásmido PBR322 destacan 1. Un origen de replicación ORIN, en el cual
cual los enzimas celulares inician la replicación. Esta secuencia es necesaria para propagar el plásmido y mantenerlo en un nivel de 10 a 20 copias por célula. 2. Dos genes que confieren resistencia a diferentes antibióticos, que permiten la selección de las células que contengan el plásmido intacto o una inversión recombinante del mismo. 3. Varias secuencias únicas de reconocimiento para diferentes endonucleasas de restricción, que suministran los sitios por los cuales cortan el plásmido para insertar las secuencias de DNA foráneo. Sí, incluso las bacterias pueden infectarse con un virus. Los virus que infectan a las bacterias se llaman bacteriófagos. Ellos tienen diferentes ciclos que pueden utilizar para infectar a un hospedero y varían mucho en su forma y material genético. Echaremos un vistazo a dos diferentes ciclos que pueden utilizar los bacteriófagos para infectar a hospederos bacterianos. Ciclo lítico. El fago infecta la bacteria, la secuestra para hacer un montón de fagos y luego mata la célula al hacerla explotar. El ciclo lisogénico. El fago infecta una bacteria, inserta su ADN en el cromosoma bacteriano, lo que permite que el ADN del fago, ahora llamado profago, sea copiado y transmitido junto con el propio ADN de la célula. Como ya te había comentado, los bacteriófagos varían mucho en forma y material genético. Los genomas de los fagos pueden constar de ADN o ARN y pueden contener tan solo 4 genes o tantos como cientos. La cápside de un bacteriófago puede ser icosaédrica, filamentosa o en forma cabeza-cola. La estructura cabeza-cola parece ser exclusiva de los fagos y sus parientes cercanos. Pero, ¿qué usos podrían tener los bacteriófagos? Bueno, pues hablaremos sobre los bacteriófagos frente a los antibióticos. Antes de que los antibióticos fueran descubiertos, los bacteriófagos fueron vistos como tratamientos para las enfermedades bacterianas humanas, ya que eran buenos candidatos para tratar enfermedades bacterianas en seres humanos. Al ser agentes de control bacteriano y estar extendidos en la naturaleza, se ha dificultado su detección, caracterización, aislamiento y manejo. El primer caso reportado de uso terapéutico de fagos data en 1921 por la República Soviética de Georgia. Recientemente se ha comenzado a emplear este tipo de agentes en la industria alimentaria como alternativa al uso de antimicrobianos. En 2001 se vio la primera descripción del uso de fagos en el control de la salmonela estérica en queso cheddar. En 2006, tras la aprobación por la FDA, la Listeria monocytogenes se usó para quesos y alimentos cárnicos listos para consumo. La hibridación es un proceso por el cual se combinan dos cadenas complementarias simples de ácidos nucleicos, ADN o ARN, y se permite que formen una única molécula de doble cadena por apareamiento de sus bases. La hibridación permite la detección de secuencias del ADN específicas. Es la más común de las técnicas basadas en la secuencia para detectar un gen particular o un segmento de ácido nucleico. Hay versiones del método básico y la mayoría usan un fragmento de DNA o RNA marcado, denominado de sonda, complementario del DNA buscado. Es un método clásico para detectar una secuencia de DNA concreta en una genoteca. ¿Cómo se realiza este método? Primero la placa de agar con colonias de bacterias transformadas. Después se presiona con un papel de nitrocelulosa sobre la placa del agar. Estas células se pegan al papel. El papel se trata con alcalil para romper las células y desnaturalizar el ADN que contienen. Después se añade al papel la sonda de DNA marcada radiactivamente. Se incuba el papel con la sonda radioactiva. Y así es como se identifica de un clon con un determinado fragmento de DNA por hibridación. También existe de forma natural cuando el ADN se replica la nueva hebra híbrida con la hebra que es copiada. ¿Qué es la expresión de un gen? Es el proceso por el cual un gen se activa en una célula para elaborar ARN y proteínas. Puede medirse al absorber el ARN o la proteína elaborada con el ARN a lo que la proteína hace en una célula.
¿Se le llama vectores de expresión? Bueno, pues los vectores de clonación que contienen las señales de transcripción y traducción necesarias para regular la expresión de un gen clonado se le denomina así. ¿Sabías que algunos de estos vectores incorporan otras características, tales como lugares de unión al ribosoma para mejorar la traducción del RNA mensajero, derivado del gen o una secuencia de determinación de la transcripción? La alteración de los genes clonados produce proteínas modificadas. Las técnicas de clonación pueden usarse para infinidad, no solo para obtener cantidades de proteínas, sino también para producir proteínas sutilmente alteradas respecto a sus formas nativas. ¿Sabes qué es la mutagénesis dirigida? Es la acción de cambiar aminoácidos individuales. ¿Pero en qué consiste? Es una metodología de estudio de la estructura y función de las proteínas. Consiste en cambiar la secuencia de aminoácidos de una proteína mediante la modificación de la secuencia de su ADN del gen clonado. Pero, ¿cómo sucede esto? Si la secuencia que pretende modificar está flanqueada por lugares de restricción apropiados, se puede realizar el cambio simplemente por sustitución del fragmento original del ADN por un fragmento sintético que contenga los cambios deseados. Pero, ¿qué sucede si no hay lugares de restricción realizados adecuadamente? Bueno, pues se puede utilizar la mutagénesis dirigida por oligonucleótido, generando un cambio específico en la secuencia del ADN. Existen dos procedimientos de la mutagénesis dirigida. Una donde se sintetiza un segmento del ADN, que ésta se utiliza para reemplazar el fragmento del ADN que ha sido eliminado previamente mediante un corte con endonucleasa de restricción. La segunda consiste en la sintetización de un oligonucleótido, con la secuencia deseada con un cambio en una posición, con una copia de una monocadena del gen híbrida que debe ser modificada, y actúa de cebador para la síntesis del ADN dúplex, que se usa para transformar a las células. De la proteína de intereses. La cromatografía de afinidad es uno de los métodos más eficientes para la purificación de proteínas. El procedimiento general se ilustra con la unión de la etiqueta glutatión S-transferencia. La GST es un pequeño enzima. El GST se une específicamente a la molécula de glutatión, uniendo el carbono carboxílico de la cadena lateral de glutamato y se une al carboxilo de la proteína diana por ingeniería genética. Estas expresan células huésped y se une a una columna que tenga un medio con glutatión inmovilizado, una de la polimerasa. La técnica de PCR es una amplificación cíclica dirigida por nucleótidos de ADN o cebadores que se unen al ADN y delimitan la región interés a amplificar. Se llevan a cabo en termocicladores. Etapas y usos. Este tiene 3 pasos. 1. Se separan las cadenas de ADN por calentamiento. 2. Se hibridan con un exceso de cebadores de ADN sintético cortos que flanquean la región que se desea amplificar. Y 3. El ADN nuevo se sintetiza por polimerización. Estos 3 pasos se repiten de 25 a 30 ciclos. El ADN amplificado por PCR puede ser clonado. Los cebadores pueden incorporar ADN no complementario en los extremos que contengan el sitio de corte de una endonucleasa de restricción. El PCR detecta el material genético del virus SARS-CoV-2 a partir de nuestras moléculas obtenidas en nuestro cuerpo. Habitualmente se emplea un exudado o aspirado faríngeo, pero también se puede obtener prueba en nuestra saliva. El coronavirus es una molécula de ARN, lo cual se tendría que convertir a ADN. Considero que la prueba de PCR es más confiable aunque un poco más tardada. El problema es que los kits rápidos como la muestra sanguínea y la respiratoria tienen una fiabilidad de solo 64% en sus primeros días de contagio, por lo que pueden ser falsos negativos, lo cual el PCR es más lento pero infalible con un 99% de fiabilidad.